Bienvenidos al segundo episodio de Voces de Hermanos, un podcast dedicado a escuchar a quienes crecen junto al autismo. Este es un episodio muy especial porque tenemos de invitado a Sebastián Ortega Castilla. Sebastián ha sido un regalo que nos dio John Henry a nuestras vidas. Y digo un regalo porque la Universidad Monte Ávila hizo que Sebastián y John Henry se conocieran y en ese momento ellos intercambiaron que tenían hermanos con autismo, John Henry a Federico y Sebastián a María Victoria. Y a través de ellos dos yo siempre lo digo y se lo digo a su mamá, a quien quiero, admiro y respeto muchísimo, se te va creando una familia. Y cuando digo una familia de verdad que comparte ese amor infinito que se tienen por los hijos y aparte de eso, esa condición tan difícil como es el autismo. Sebas, es un espacio seguro donde vamos a conversar de tu vivencia desde lo más sincero y profundo que sientes y de lo que ha sido el autismo de María Victoria en tu vida. John. Bueno, Sebas, gracias por estar aquí. Primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cuándo supiste que tu hermana era autista? Bueno, no sabría decirte una edad en específico cuando descubrí que María Victoria tenía autismo. Obviamente, cuando era más niño, cuando tuve más uso de conciencia o de razón y estaba asimilando lo que estaba pasando en mi casa, tal vez ahí empecé a cuestionarme, no sé, te podría decir 5 o 6 años, que claro, yo comparaba a mi hermano y a mi hermana, que al final ellos fueron los mayores, yo soy el menor, y yo veía a mi hermano con una actitud y yo veía a mi hermana con otra. Entonces, claro, me surgían esas dudas de ver a mi hermana, que es la mayor, y ver que ella no hablaba, que ella tenía actitudes que no correspondían a como eran las de mi papá, la de mi mamá, la de mi hermano. Y claro, obviamente me empezó a surgir esas dudas, como que, mira, que porque mi hermana no habla o porque ella se comporta así. Y claro, en un momento te explican como que, mira, ella lo que tiene es una condición, es autismo, pero obviamente tú a esa edad tú no entiendes qué es. O sea, yo al final lo he ido aprendiendo conforme han pasado los años. Pero tal vez en ese momento era como que muy difícil entender qué era lo que le estaba pasando. Y claro, obviamente al final uno es niño, uno le incomoda, tal vez no se siente como... No se siente en ese ritmo como lo pudieron haber estado mis papás, tal vez mi hermano tampoco, pero bueno, al final era mayor que yo, seguramente él ya lo tenía más asimilado y yo todavía estaba como que en esa etapa de entender qué era lo que tenía. Sí, es que no es nada fácil. Y te pregunto esto, Sebas, porque aparte que no es nada fácil entenderlo, y más como dices tú, en esa edad tan temprana. ¿Alguna vez sentiste, vamos a decir de alguna manera, celos o ese tiempo que tus padres, porque los padres son de los hijos en el momento que más lo necesitan, siempre, pero hay uno que siempre en algunas circunstancias nos necesitan más? Cuando tienes un hijo con una condición como es el autismo, no solamente te necesitan más, te absorben 24/7, entonces en algún momento cuando quizás tu mamá o tu papá te explicaron un acercamiento a lo que era el autismo, que es tan difícil todavía de entender, después de muchos años, porque sabemos que María Victoria ya tiene 30 años, pero en algún momento tú sentiste celos de que, bueno, que yo no soy tan importante o que yo no me siento que estoy siendo tomado en cuenta como debo ser, porque eso es humano también. Bueno, tal vez celos no. Tal vez pueden haber cosas que me molestaran en su momento. Pero ya creo que tomando claro, obviamente cuando tú eres niño y vives en las condiciones en las que vives, y obviamente cuando
tú tienes un familiar con autismo, hay ambientes, es un ambiente que puede ser denso, a veces puede ser difícil, y a veces tienes cierta frustración, porque pasa, porque es lo que digo, no es fácil vivir con eso. Entonces, no celos, pero tal vez por ese tema de no comprender todavía cómo era el autismo, que podían haber cosas que me molestaran y sentir que yo no podía desahogarme porque obviamente mis papás protegen a mi hermana y con toda la razón. Pero en el sentido de que, mira, o sea, tú tienes que entender que esto está pasando así. O sea, entonces había cosas que no me podían gustar y sin embargo, como que ellos entendían mi punto, pero obviamente protegían a mi hermana, decirle como que, mira, tienes que entender que las cosas están pasando esto, y mira, y tu hermana es así, y entonces, claro, tú puedes decir como que, oye, ¿sabes? Yo, Impotencia, ¿no? impotencia, yo me estoy frustrando, no estoy entendiendo nada, entonces yo quiero desahogarme, y no puedes desahogarte porque sabes que es como un tabú, que tú no puedas como expresarte, sentir molestia algunas veces, porque, bueno, tú lo vas conviviendo y sigue siendo un reto. Y siempre van a haber ambientes difíciles, siempre va a haber tensión, pero claro, tú eres un niño, tú eres menor y tú al final convives con gente que es mayor que tú, o sea, mi hermano es mayor, mi hermana es mayor, mis papás son mis papás. Entonces tú estás como que te sientes como atacado en algún momento, como que quiero expresarme, quiero que me entiendan. Y yo trato de entenderla a ella, pero me cuesta mucho porque siempre vas a sentir molestia, siempre vas a sentir como que qué día tan malo, qué situación tan horrible o lo que sea. Y que tus papás sientes en algún momento como que no te apoyan, pero después te das cuenta que en verdad sí te están apoyando. Lo que pasa es que, claro, no es fácil conllevar esa situación y que todos podamos vivir en armonía, porque tratas de hacerlo lo mejor posible, de que todos estemos bien, pero obviamente al final no puedes complacer a todo el mundo. Pero celos por ella o porque no me tuvieran atención, no, porque yo siempre crecí sabiendo que mi hermana era una prioridad. O sea, con todo eso que no la entendiera, lo que yo sí entendía es que mi hermana es prioridad, ella es una situación muy delicada y bueno, tú siempre tienes que estar en el proceso de aprender, está bien siempre frustrarte, pero con el tiempo lo tienes que ir entendiendo, porque es que igual a día de hoy yo me puedo frustrar, pero ya obviamente en lo mínimo. Imagínate cuando tenía 7, 8 años, era mucho mayor. Pero siempre es un reto intentar entender, intentar expresarte de la mejor manera y siempre pensar las cosas. Y bueno, yo creo que siempre ha sido un aprendizaje esa situación, pero celos como tal no. Pero esa situación de protección a mi hermana y sentir que yo no me sentía protegido, tal vez sí se puede asociar a celos, pero porque yo decía como que, concha, yo estoy afectado, a mí me afecta esta situación, o lo que sea, pero siento que mis papás siempre están del lado de mi hermana. Entonces, obviamente es una situación que en ese momento no lo entiendo. Ok, Sebas, y qué bueno que tocas esta parte, precisamente porque fue un proceso difícil y como lo acabas de decir, María Victoria para ti es prioridad y para Marco y Gladys y también para Marco Santiago. ¿Y qué ha sido lo más difícil para ti en este proceso? Bueno, mira, lo más difícil para mí fue cuando ella empezó a tener ya episodios de molestia, de ataque,
que son momentos que yo me sentía muy, muy inseguro, muy triste, porque no entiendes lo que está pasando, porque que tú tengas que ser un niño de 8 o 9 años y te sientas atacado por tu hermana, o sientes inseguridad en tu casa porque tu propia hermana te quiere atacar y tú no lo entiendes, fue como un proceso muy difícil para mí, a nivel personal, social, porque yo he invitado a mis hijos a la casa y también han sido víctimas. Y claro, obviamente eso te lleva como esa incomodidad. O sea, tú invitar a un amigo a la casa y que tu hermana tenga un episodio de rabieta y se la quiera descargar con mis amigos, eso ha sido como devastador, de no querer invitar a nadie. Y es por eso que vuelvo al tema de la frustración, porque un día mi hermana me podía atacar porque, claro, como yo era el menor, yo era el más chiquito, yo era el más débil, el que salió más afectado era yo. O bueno, me sentía muy afectado, porque obviamente todos estábamos afectados por eso, no minimizo, todos estábamos a la par, pero físicamente ha sido muy difícil para mí. Y volviendo y es eso, volviendo al tema de que no soy prioridad, porque cuando tú quieres expresarte y sientes mucha molestia, sientes mucha ira y tristeza, pero cuando quieres descargar esa ira, se ve mal, sientes que estás como cerrado, porque dices, me está pasando esto, estoy siendo víctima de violencia, porque es la verdad, estás siendo víctima de violencia, y tú eres un niño que no comprende lo que está pasando, y tú quieres descargar esa ira, y tu papá lo ve mal, y al final defiendes a María Victoria con toda la razón, ¿sabes? Estás como en un estado de confusión, estás como que no entiendo, o sea, me siento víctima, pero a la vez no quiero expresarme porque yo sé que eso da malestar en la familia, entonces no puedo decir nada, entonces tú te cierras como que en ese momento. Entonces, yo creo que un prolongado tiempo, cuando no podíamos controlar el tema de los episodios de rabia de mi hermana, que llegué a un punto que no podías hacer nada. O sea, yo lloraba en silencio, yo estaba en mi cuarto encerrado, yo no podía hacer nada. Entonces, claro, ¿tú qué vas a hacer? Tú no puedes hacer nada. Tienes que estar solo, tienes que entender la situación de la mejor manera. Pero son años en que tú te resguardas, que tú quieres estar solo. No quieres salir, no quieres ver a nadie, no quieres invitar a nadie a la casa. Sientes como molestia de no poder ayudar, porque cuando eres niño eres muy débil y no puedes hacer nada, entonces también te da como esa frustración de no poder ayudar tampoco. Y son muchos años, claro, ya después cuando fui creciendo y demás, ya eso fue como que poder controlar la situación. Pero en ese momento no, en ese momento tú estás... Claro, porque también seguramente te ha pasado a ti que tus amigos te preguntan qué tiene tu hermana, o sea, tu hermano, y a veces genera incomodidad. Genera incomodidad porque no sabes cómo explicarles, porque si tú no lo entiendes, ¿cómo lo van a entender tus amigos que no viven con alguien con autismo? Entonces ya te genera cierta incomodidad. Y es eso, fue mucha frustración. Mucha frustración porque sientes que no puedes expresarte. Porque al final sientes que es un tabú. Entonces tú lo que tienes que estar es encerrado en tu cuarto y pasar la rabia tú solo. Entonces fue muy difícil esa parte. Ya con el tema de los medicamentos y demás, eso ha bajado, pero hubo un tiempo que todas las semanas no, o sea, era imposible. O sea, llegar a tu casa y no sentirte seguro en tu casa. Cuando tu casa es tu zona segura,
es donde tú quieres estar siempre. Pero yo llegué a un punto en que no quería estar en mi casa. Porque es una situación densa. Situación densa que no sabes asimilarlo cuando tienes 8 años, 9, 10, 11, 12. O sea, son muchos años en los que tienes que aprender por tu cuenta y para mí fueron como momentos en que tuve que estar en silencio. No en total, porque al final yo podía hablar con mi mamá, con mi papá, pero esos momentos frustrantes que yo quería soltarme, yo siento como que, mira, mejor no digo nada y me quedo callado ya. Entonces para mí esa parte fue como que esa fase fue muy difícil para mí, tanto personal, social, familiar. O sea, de verdad que no supe controlarlo en ese momento. No, déjame decirte que eres un valiente, eres un sobreviviente y te admiro mucho. Gracias. Y bueno, ya además con lo que has explicado, ya que con el autismo es el de tu hermana, ya tú lo tienes identificado, ¿no? Sí. Y eso, bueno, es un término más, vamos a decir, más hacia que sabemos que hoy en día hay 3 grados de autismo y bueno, con lo que has explicado sabemos que María Victoria tiene autismo grado 3, igual que Federico, y que bueno, ¿qué te puedo decir? Eres un sobreviviente, un superhéroe. Sí, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Es que sientes en un momento como que no entiendes nada de lo que está pasando y sientes que no puedes decir nada. Pues es una situación muy delicada que nadie puede entender. Tú tampoco sabes qué hacer. Producto de que conforme vas creciendo lo vas entendiendo. Y bueno, lamentablemente a nosotros nos tocó vivir esa fase de ella. Esa fase muy violenta de ella. Y físicamente y emocionalmente eres débil, no puedes hacer nada. Y porque obviamente yo he hablado con psicólogos pero siento que no me podían ayudar. No me podían ayudar, yo creo que fue un tema más que tú tienes que ir creciendo y tienes que ir aprendiendo y bueno, fueron largos años. Y sigue siendo difícil, sí, lo sigue siendo. Pero siento que ya más controlado, siento que ya puedo ayudar más. Porque a veces sientes esa impotencia de que alguien de tu familia está siendo atacado o algunos amigos y sientes que no puedes hacer nada. Porque tienes miedo y te genera miedo, mucho miedo. Porque todos podían salir a ayudar, a controlarle y yo me encerraba en mi cuarto. Por el hecho de que te da miedo, tiemblas, no quieres saber y al final frustrante para uno decir, concha, no puedo ayudar, no puedo hacer nada. O sea, no hay forma de que yo pueda controlarla, no puedo hacer nada. Entonces también te frustras por dentro. Pero vas creciendo y tienes que ir apostando, tienes que probar y conforme a eso tú ya vas tomando el control de la situación. Y tus amigos también van creciendo, porque al final tus amigos crecen contigo. Pues conocen, así como mi hermana ha crecido y yo he crecido con ella, mis amigos también han crecido con ella y ellos también han ido entendiendo la situación. Y bueno, también me ha servido de mucho apoyo. O sea, muchos amigos también han estado ahí para mí. Aunque obviamente no tienen ciertas limitaciones, pero emocionalmente siempre han estado para mí. Ok. Y Sebas, ¿cómo es la relación de tu hermana mayor con ella? ¿Y cómo es tu relación con ella? Bueno, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Yo creo que ya también por un tema de entender, porque obviamente con el pasar de los años ella ha ido cambiando un poquito como que
su mentalidad, su zona de confort, sus gustos, todo ha ido cambiando. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, ha sido muy limitado mi relación con ella. O sea, para que entiendan mejor, no sé, ella cuando era más niña, a ella le gustaban los juguetes, hacía otro tipo de cosas. Ella antes era como que más abierta, no sé, cuando tenía 7, 8 años, porque obviamente puedo decir las malas experiencias, pero yo puedo tener imágenes de ella con ella jugando, juguetes y demás, o sea, los 3. Pero bueno, o sea, esos gustos como que con el pasar de los años se le ha ido perdiendo. Entonces ella tenía muñecas en el cuarto, ya no quería ver muñecas, ella veía televisión, ya no quiere ver televisión. Entonces como que tampoco puedo hacer mucho con ella. Entonces, relación normal, bueno, siempre apoyándola. O sea, mi hermana, o sea, nosotros queremos que ella esté cómoda pero es eso, yo creo que ya la relación así se ha ido desapareciendo en el sentido de compartir. Pero porque ella ya está como más autónoma. Ella es como más autónoma, antes tengo visiones de ella como más social, más habladora, se reía más, jugaba más. Por eso, por ejemplo, tengo videos de María Victoria montando bicicleta con mi hermano y ya no lo hace, ya no monta bicicleta. Entonces esas cosas, porque ella como que las ha ido agarrando manía, entonces también ha limitado que también nosotros ya no tengamos ese tipo de relaciones. Entonces ella ya está como que más en sus cosas, ella se peina en el baño, se acuesta a dormir, o de repente juega a rompecabezas. Pero con ella todo bien, todo bien. O sea, ya el tema de juegos, de relación cara a cara, de intentar pasar el rato con ella, eso se ha ido perdiendo, pero por el hecho de que a ella ya no le gustan ciertas cosas. Entonces también ya eso nos ha limitado. ¿Y la relación con Marco cómo es? Igual, la misma, porque antes podíamos jugar 2-3, a veces, bueno, yo me acuerdo que teníamos un saludo con ella, o sea, esos saludos de panas así y tal. Ella antes había aprendido un saludo, pero ya después lo habíamos dejado de hacer. Pero lo mismo, compartían, seguramente ellos más, pero porque ellos comparten desde bebés. Entonces tal vez esa relación tal vez era mucho más cercana que la mía. Pero también es eso, porque ya cuando ya tenía cierto uso de razón, ya los problemas densos empezaron a pasar, entonces como que me limitó ciertas cosas, pero sin embargo intentaba compartir con ella en ese momento. Y mi hermano creo que siempre ha sido más cercano, siempre jugaban, estaban en un trampolín, saltaban juntos, Claro, iban en bicicleta. Se llevan un año apenas. Sí, claro, se llevan un año. Entonces eso, compartían mucho, montaban bicicleta, saltaban en trampolín, jugaban juntos, pero la misma situación. Ella va perdiendo ciertos gustos, ella quiere estar más a su rollo, entonces uno también le respeta el espacio, entonces como que si es lo mejor, si para ella es como estar en su espacio, se la dejamos. Otra cosa, Sebas, que aquí, saltándome un poco el guión que John Henry preparó, bueno, porque conozco y quiero mucho a tu mamá, esos episodios de aislamiento que son no solamente comprensibles, que son válidos para poder llevar este tsunami que se llama autismo, porque así lo describo yo. Yo me recuerdo que cuando recién yo te conocí a ti, tú me dijiste, quiero que conozcas a mi mamá. Uh-huh. Y ese quiero que conozcas a mi mamá, yo siento, hoy después de que han pasado ya 4 años, eso es una forma de tú proteger a tu mamá, en cierto modo. Y lo digo aquí, tú lo hiciste como protección, o como vamos a buscar este acompañamiento, que yo creo que hemos creado una cosa muy bonita, que es un movimiento en el sentido de que cada día se está haciendo visible esto que es. Por eso el lema del podcast, por decirlo de alguna manera, es escuchar a quienes crecen junto al autismo.
que no es nada fácil. Entonces, eso fue una forma tuya como de protegerla o demostrar cuánto tú la quieres o, por decirlo de alguna manera, de buscar ayuda, porque es válido. Yo siempre digo que yo no soy la misma de hace 11 años cuando se funda Autismo y Vida, porque yo creo que esa fue una salvación para mí, el crear la fundación, más que hoy en día se ayuda a los padres, en ese momento fue como una tabla de salvación. ¿Tú qué consideras tú? Bueno, ¿O qué sentiste? ¿O cómo por qué lo hiciste? No sé. yo creo que yo creo que entender a mi mamá por la misma situación. Por ejemplo, en mi caso yo nunca tuve un amigo con alguien que tuviera un hermano autista. O sea, cuando yo me dijo que tenía un hermano con autismo, para mí fue... Pues nadie en mi colegio tenía hermanos con autismo, ni gente que conocía de afuera, no conocía a nadie. Y creo que hablar de esas cosas con John en su momento de autismo me hizo sentir muy bien. Pero porque él entendía mi situación, yo entendía la de él. Entonces fue como un momento de... Claro, mis amigos han crecido conmigo, pero sin embargo, obviamente ellos no entienden igual. No entienden cómo es vivir el día a día. Y hablar con John sobre eso para mí fue como liberador. Porque sentía que podía expresarme y no tenía que dar explicaciones de más, ni tenía que rebuscarme. O sea, yo podía liberarme ya y yo dije, bueno, seguramente mi mamá también necesita a alguien así, una persona así que conozca. Porque desde hace años que nosotros ya no compartimos gente con... Bueno, yo digo aquí suposición. Ya no compartimos con personas con autismo porque desde que María Victoria cumplió la mayoría de edad, y cuando cumples la mayoría de edad ya no hay otra institución de autismo, o bueno, al menos que yo tenga conocimiento, pero nosotros dejamos de enviarla a instituciones, a colegios de niños con autismo, porque cuando cumples la mayoría de edad ya no existe. Entonces ya pasas de ahí y te vas a la casa. Entonces, claro, ya como que pasaron muchos años, tal vez mi mamá ya estaba como más aislada en esos temas. Entonces ya era como que... Y claro, seguramente en ese momento me hizo sentir tan bien y tan cómodo poder expresarme con alguien y que entendiera la situación y yo poder entenderla de él. No sé, me pareció como liberador. Sentí que... Creo que muchos años no me había sentido tan a gusto de hablar de mi hermana como con John. Entonces yo dije como que, bueno, tal vez mi mamá necesita eso. Porque es eso, no tenemos gente cercana. O sea, tengo a mi tía que también tiene un hijo con autismo, que es mi primo. Pero yo sentí que tal vez necesitaba a alguien más, tal vez otra persona, que al final es un mundo distinto, pero compartimos el mismo sentimiento. Entonces yo creo que también fue liberador para mi mamá ir a las convenciones, a las charlas. Yo creo que también fue liberador para ella y yo creo que ella estaba muy entusiasmada con eso, de poder hablar con alguien y con gente que entienda su situación. Es así. Sebas, ¿consideras que este espacio, Voces de Hermanos, tendrá un impacto emocional en tu bienestar? Sí, yo creo que sí. Siempre es liberador hablar de estos temas, porque es eso. Hace muchos años yo no tenía el lujo como puedo tener hoy en día de hablar con personas que sí saben cómo es este mundo. Y cuando tú eres niño y tú quieres explicarle a tus amigos porque quieres de alguna manera recibir apoyo, pero ellos saben que no te lo pueden dar porque no entienden, te sientes como aislado. Te sientes como aislado y no sabes a dónde recurrir. Pues puedes hablar con psicólogos, puedes hablar con tus amigos, pero sientes que no es liberador, sientes que no te ha apoyado. Y en el sentido de que no porque no quieran, porque han hecho todo lo mejor posible, pero no por eso me ha hecho sentir mejor. O sea,
Claramente yo he podido tener días malos y ellos han intentado como que ayudarme a despejarme y demás. Pero sabes que sigues viendo tu realidad, porque a veces yo he sentido que yo he estado aislado de todo el mundo. Porque qué bonito es tú llegar a una casa de un amigo y ver que todo está bien. Claro, todos tienen sus problemas y demás, pero tal vez no son tan visibles como es la casa de uno, con una persona con autismo. Entonces, vas a casa de un amigo, vas para una fiesta, ves que todos tienen vidas, unas buenas vidas, que yo también la tuve, pero lamentablemente me tocó una situación que me costó afrontarla y es difícil y ojalá no le pase a nadie. Pero sin embargo, vuelves a tu casa, vuelves a la realidad y vuelves a estar aislado y vuelves a sentir tristeza y no tienes como que un apoyo emocional. Porque el apoyo emocional me lo han dado mis padres y siempre han estado para mí. Pero yo creo que una persona también necesita ir más allá de su casa, necesita que otra gente los comprenda y a veces uno sentirse bien. O sea, llegar a la universidad y saber que tienes una persona que sabes que puede hablar de estos temas es liberador. Tú vas al colegio, nadie sufre de eso y pasas toda tu vida en el colegio y tienes que explicarle a todos tus amigos y sin embargo pasan los años y todavía no lo comprenden o pasan ciertas situaciones que ellos no entienden y está el tema de las miradas raras y demás. Son cosas que al final tú no estás preparado para eso. No estás preparado para eso, no sabes cómo afrontarlo, no sabes qué hacer y a veces uno necesita un espacio seguro. Un espacio seguro que yo por mucho tiempo yo sentí que no lo tenía. Que no lo tuve por mucho tiempo porque sentía que nadie me comprendía. Y con quien hablara no daba frutos de nada. Entonces es eso cuando está el tema del aislamiento, que estás en tu cuarto, te encierras y pasas las penas tú solo. Entonces yo creo que esto sí puede ser liberador para la gente, hablar de esto, porque a veces las personas necesitan ser comprendidas y necesitan ser escuchadas y necesitan ser entendidas y quieren consejos al final. Porque yo puedo estar frustrado, le digo a un amigo, mira, me pasó esto y te dice, no sé qué hacer, no sé qué decirte. No puedes hacer mucho. Y tampoco, al final, no los culpo. No los culpo de nada, porque no es al final lo que les compete, ni es algo que viven, ni es algo que son profesionales para decirme como que, mira, vete por esto, vete por lo otro. O sea, no puedes. Pero es eso, al final te sientes mal contigo mismo. Entonces, estos son momentos en los que tú necesitas liberarte. 1000% de acuerdo contigo cuando dices eso, sentirte escuchado y acompañado y comprendido, porque al final el ser humano tiende mucho a juzgar y cuando, como dices tú, cuando no se conoce de lo que se está hablando, entonces caemos en eso, bueno, inexorablemente vamos hacia eso que no es sano, ¿no? Y más para una dinámica tan difícil como es una dinámica de autismo dentro del hogar. Yo creo que tanto John y yo, mi persona, esto que tú has demostrado hoy, que te has expresado y desde la forma más humana y más noble y nos has abierto tu corazón, porque eso no es fácil. Yo siempre digo, el hablar sana, el ser escuchado sana. Y este espacio es para, como decías tú, es liberador. Y qué bonito que lo digas tú y que yo lo siento en este momento y que estoy segura que lo estamos sintiendo los tres. Y Kevin, que está aquí acompañándonos también. Pero yo quisiera, ya para cerrar, Sebas, un poquito, primero agradecerte y decir que ¿qué te llevas tú? Que es tan difícil esta pregunta que te hago, pero ¿qué enseñanza
porque es tan grande el autismo, es tan como es abrumador. Pero ¿qué enseñanza puedes decir tú? Bueno, yo he aprendido, la enseñanza que ha dejado en mí es esta, porque claramente has demostrado aquí que eres un hombre de carácter, ¿no? Y que importante. Pero ¿qué enseñanza? Es paradójico, pero ¿qué enseñanza tienes del autismo de tu hermana, de María Victoria? Bueno, no es fácil. No es fácil, o sea, cuando te dicen como que espera que crezcas y te den el golpe de realidad, que la vida es difícil, creo que yo tuve el lujo de ya de niño saber lo difícil que era la vida. Comprenderla, no la comprendí, pero ya sabía que la vida no es fácil. No es fácil, pero te enseña ciertas cosas. Creo que te enseña a estar muy unido a tu familia a pesar de todo. Te enseña varios golpes de realidad, la verdad. Porque al final no es una condición que yo pueda romantizar porque es una situación difícil. Entonces te llevas muchos golpes de realidad, muchas frustraciones, pero yo creo que al final ese es el arte de la vida. A veces sientes injusticia, a veces sientes que estás liberado. Pero bueno, me ha enseñado que, bueno, en estas situaciones he hecho muy buenos amigos, que siempre han estado para mí y han intentado comprender y han crecido conmigo. He aprendido, bueno, lo que es el verdadero amor. El amor de una persona y intentar construir ese amor. Porque hay puntos en la vida en que sientes que no hay una relación, no sientes como que hay un amor. Pero después entiendes que sí la hay. Sí la hay porque hay buenos momentos y hay malos momentos. Entonces, durante mi crecimiento he aprendido muchas cosas. He aprendido muchas cosas, he aprendido a lidiar muchas cosas. Yo creo que todos tenemos problemas, todos tenemos problemas en casa. Pero yo creo que el lujo es que los que tienen problemas visibles es un lujo, porque obviamente hay gente que oculta sus problemas y están resguardados esos problemas. Y creo que al final es liberador porque la gente sabe lo que pasa en tu casa, la gente te intenta ayudar. Entonces te enseña que hay gente que está para ti, hay gente que no está para ti. Y bueno, la verdad es que... Y maduraste demasiado rápido. Sí, bueno. Sí, bueno, fue difícil, es que fueron muchos años en que intentas comprenderlo. Porque hay circunstancias en la vida que cambian y te llevan a nuevos retos. Y son retos prolongados que tú tienes que ir viendo. Entonces ves que la vida es un desafío, la vida es difícil, pero a la vez la vida te enseña muchas cosas bonitas. Y bueno, yo creo que no puedo estar más agradecido de tener los papás que tengo, al hermano que tengo y la gente que me rodea que ha estado para mí. Qué bien. Bueno, Sebas, muchísimas gracias. Y qué bueno que pudiste expresarte sobre el caso de tu hermana y sobre el autismo que tiene ella. y esto va dedicado a Sebastián y a ti también, hijo. Algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y serás la guía de superación para alguien más. Yo creo que aquí eres guía de superación para mí, para John y bueno, gracias por compartir con nosotros, gracias por hablar desde lo más profundo y de verdad sincero de tu corazón, y que este sea el segundo de muchos más voces de hermanos. John Henry, Así es. Que este segundo episodio sea, como dijiste tú, mamá,
el segundo de muchos más. Y recuerden, Voces de Hermanos, un podcast para escuchar a quienes crecen junto al autismo.